Tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Bienvenidos a Milena y los doctores. Así es, estoy muy bien acompañada de los especialistas para el tema de hoy, que es el asma. Bueno, el asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, que son los tubos que trasladan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Cuando una persona tiene asma, las paredes internas de estas vías se sensibilizan y se hinchan, lo que dificulta la respiración, pues se reduce la cantidad de aire que puede pasar por ellas. Esta obstrucción es de intensidad variable y sucede habitualmente en forma de crisis, cuya frecuencia es, en algunos casos, solo 1 o 2 veces al año, pero generalmente suceden varias crisis agudas en un periodo corto de tiempo, sobre todo en épocas donde cambia el clima o con clima frío, más o menos lo que hemos estado viviendo. Así que hoy vamos a conocer todo acerca del asma. Y bien, ya tengo conmigo al doctor Edgar Gerardo Sol Monterrey, pediatra alergista, bienvenido. Gracias. También está el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, él es neumólogo, bienvenido. Y el doctor Mario Cruz Brizuela, nuestro médico general. Excelente. Bueno, yo hablaba acerca de el clima, cómo de repente el clima puede afectarnos. Y todo el mundo anda mocoso, muchas veces con alergia. Los niños con cuadros también de crisis respiratorias. Y es por eso que entonces nosotros decidimos abordar el tema, pero ya como el tema del asma. Sí. Como tú bien lo dijiste, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria. Y entonces, como toda reacción inflamatoria, voy a poner un ejemplo. Como que alguien se golpea un dedo y se ponga inflamado. Si tú tienes el dedo inflamado, cualquier toquecito, uy, y se me dolió. ¿Por qué duele? Porque está inflamado. Entonces, igual pasa con su vía respiratoria. Es para que más o menos me entiendan. Si está inflamada la vía respiratoria, cualquier cambio de temperatura va a hacer que reaccione ese bronquio. ¿Sí? El contacto con químicos va a hacer que reaccione ese bronquio. Una incontable cantidad de cosas pueden hacer que ese bronquio esté respondiendo. Eso es lo que se llama una hiperreactividad del bronquio, pero que en el fondo lo que tiene es un proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Cómo se llega a ese proceso inflamatorio? Porque si bien sabemos que se presenta en diferentes etapas, incluso pueden padecerlo, y como que los más vulnerables a veces son los niños y las personas de la tercera edad a padecer problemas de los pulmones. Bueno, probablemente ese es un concepto un poco equivocado, porque en los Juegos Olímpicos de Londres el 12% de los atletas eran asmáticos. ¿Y quién diría? Cosa que el público no lo sabe. No, el asma es una distribución universal. Son 7 millones de niños de 25 millones de personas que padecen de asma en los Estados Unidos. Y probablemente lo que ocurre es que nosotros, como seres humanos, nos fijamos mucho en los niños y nos fijamos en los que dicen que ya son viejitos. Pero algunos de la tercera edad, como nosotros, pues, aún viejitos, pero todavía... Con dignidad, decía usted. Estoy envejeciendo, pero con dignidad. Y entonces, respirando bien. Sí, respirando bien. Tenemos algunos problemas. Sí me gustaría entonces aclarar, hasta hace muy poco tiempo, 2 años, que el aspecto del asma en menores de 5 años forma parte ya de algo perteneciente a un consenso más o menos que estamos de acuerdo. Quiere decir esto que hay una nebulosa en lo que es el asma en niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué ocurre con este bronquio inflamado? ¿Qué ocurre con esta hiperreactividad bronquial que dice el doctor? Eso es exactamente lo que él ha tratado de ejemplificar, que un estímulo muy inocente que al resto de las personas que no tienen nada, no les produce absolutamente ningún problema, a esta persona que tiene ese estado de hiperexcitabilidad, le va a producir una respuesta. Por ejemplo, el estímulo de correr, agitarse, claro, es decir... Claro, por supuesto. El de reírse a veces. Claro, sí, por supuesto. Con mecanismos diferentes, porque el problema del asma por esfuerzo, en el caso de correr, tuvo que pasar muchos años para llegar a la conclusión que era por pérdida de humedad. Y por eso venía el broncoespasmo. La resequedad de la vía aérea
pero una vía aérea ya hipersensible, inflamada y proclive a responder violentamente, cerrándose. Ahora bien, cuando llega otro estímulo, el emocional es la risa o el llanto. Ahí tenemos entonces que diferenciar. El problema es irritativo por el esfuerzo propiamente dicho de reírse o de llorar, o es la emoción interna del paciente. El asma también se divide por las emociones. Exacto, por eso el asma inicialmente, hace más de 100 años, que se divide en extrínseco y en intrínseco. En extrínseco, que es el terreno del doctor Sol Monterrey, que dice que se debe a un fenómeno alérgico desencadenado por un alergeno. Y el intrínseco, que quiere decir así en poquitas palabras, que no sabemos de dónde viene ni a qué se debe. Y así empezó la historia. Pero esta época, doctor, estos vientos que no son usuales para el mes de enero, febrero, los esperábamos antes en octubre, el clima ha cambiado y de repente bajan mucho las temperaturas, hay bastante, digamos, sí, hay gente que se empieza a enfermar mucho de alergia, de tos, etcétera. Eso también puede, me imagino yo, alterar a una persona asmática. Claro, los cambios ambientales siempre, pues como dicen los colegas, tienen mucho que ver porque cambian la estructura de la persona o el estado de la persona y entonces se dan una serie de cosas. El medio ambiente donde vive la persona, como por ejemplo el humo del tabaco, el polvo, el contacto con los animales, los ácaros del polvo y una serie de cosas pueden desencadenar los procesos de asma en estas personas. 235 millones de personas padecen eso en el mundo. Y hasta donde yo tengo entendido, hay una relación de 2 a 1 de niños a niñas. Así es que... ¿Cómo? O sea, por una niña, 2 niños están enfermos de asma. Y además de eso hay un componente genético en el cual pues los padres que tienen una serie de problemas atópicos, pues también los hijos tienen derecho a tener asma, así que se le puede llamar así, pero definitivamente ciertos cambios, ciertos alergenos, ciertos detonantes, digamos, pueden desencadenar los problemas de asma. Interesante. Que una cosa que hay que aclarar es que indiscutiblemente es una enfermedad hereditaria. Ya vamos a averiguar más de eso porque me llama la atención para saber cuándo es que hay cuadro de riesgo, pero está con nosotros, y no lo quiero hacer esperar más, el otorrinolaringólogo invitado, especialista en niños y adultos, el doctor Raúl Hernández Najarro. Bienvenido, doctor. Hola. Pase adelante.